Vamos a orar y vamos a seguir la clase donde nos quedamos, ¿verdad? Que Jesús nacería de una joven virgen. Ok, vamos a orar. Ahí donde están pueden cerrar sus ojos. Padre bueno, Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, Padre amado, dándote a ti toda alabanza, Señor, toda adoración, todo honor y toda gloria. Te bendecimos y te adoramos, Padre, adoramos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Padre amado. Bendecimos, Señor, tu nombre por este día tan maravilloso que nos regalaste, Señor, porque pudimos sentir tu presencia, Padre Santo, y podemos tener la certeza, Señor, de que tú nos amas, Señor. Por eso estamos este día aquí, Señor, hablando de tu palabra, Señor, y estamos escuchando de tu palabra, Padre Santo. Te pido que te muevas en los corazones de cada uno de nuestros amigos, Señor, que están aquí, Señor, por escuchar esta clase, Señor, que tú tenías, Señor, en el corazón para ellos, Señor. Yo te pido, Señor, por la salud de Jonathan, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre él, Señor, que tú seas sanando, Señor, cualquier enfermedad, Señor, cualquier cosa que lo esté aquejando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que yo sé que fiel eres tú, Señor, para hacer todas las cosas, Padre amado. Te pido también por cada uno de ellos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de sus corazones. Señor, bendice, Señor, a cada uno de ellos, Señor, y a ti sea toda la gloria, todo el honor, toda la honra, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿se acuerdan? Vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada, ¿verdad? Para que más o menos nos acordemos. Estábamos hablando acerca de quién era Jesús, de qué fue lo que él pasó, ¿verdad? De cómo lo entregaron, de cómo lo vituperaron. También estábamos hablando, ¿verdad? Que ya los profetas hablaban de él muchísimos años antes de que todo esto de su vida aconteciera. Y estamos viendo cómo la escritura se cumplió en la vida de Jesús, ¿verdad? Hablamos de cómo la Biblia decía, ¿verdad? Que iban a nacer en Belén. Bueno, esto lo vamos a ver ahorita. Y de cómo incluso la Biblia también dice, ¿verdad? Que Jesús iba a nacer de una joven virgen. Y efectivamente Jesús nació de una joven virgen. Dice que aproximadamente María tal vez tendría entre unos 15 o 16 años por ahí cuando ella quedó embarazada, ¿verdad? Por la obra del Espíritu Santo. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, el versículo 1, Lucas comienza hablando, en el capítulo 1, Lucas comienza hablando acerca de cómo pasó la concepción de Jesús, ¿verdad? De la Virgen María. Y en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35 dice, ahí relata la historia, ¿verdad? De cómo el ángel Gabriel se le apareció a María. Y dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Cuando dice una virgen desposada es que estaba ella comprometida con un varón, dice, con un hombre que se llamaba José. Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia dice desposada. Y dice, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. O sea, esta es una salutación que el ángel le da a María. Y dice, mas ella cuando le vio se turbó, o sea, se quedó asombrada, dice, por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? Este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El rey David, Dios le había prometido a David que de su descendencia vendría el Mesías prometido. Por eso dice de David tu padre, su padre, porque la línea genealógica de Jesús humanamente venía de David, ¿ok?
aunque, ¿verdad? Se dice que José era de la línea de genealógica de David, pero sabemos que Jesús no era hijo biológico de José. El padre de Jesús es Dios, pero María también era descendiente de la línea genealógica de David. Entonces no se perdió esa promesa ahí. Jesús sí era descendiente de el rey David. Más después vamos a hablar un poquito acerca de quién más o menos era el rey David, para que tengan más o menos una idea de por qué Dios le da esta gran promesa a David. ¿Quién era? Ustedes tal vez se estarán preguntando quién era este rey que Dios le da esa promesa de que de su descendencia iba a venir el Mesías, o sea, el Salvador del mundo. Y dice que entonces y dice que le dijo el ángel, y reinará sobre la casa de Jacob. Jacob es Israel. Okay, Jacob se llamaba Jacob, pero Dios le cambió el nombre a Israel. Por eso es que la nación de Israel se llama Israel. Pero el nombre original de Israel era Jacob. Ese era el nombre del patriarca. Y dice, de la casa de Jacob para siempre. Y su reino, dice, no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ella le estaba diciendo, ¿cómo va a ser esto si yo nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre? ¿Cómo es que yo voy a concebir? ¿Cómo es que yo voy a quedar embarazada, verdad? Y dice que el ángel le respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, o sea, el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. So vemos cómo esto pasó. Bastó que el Espíritu Santo la cubriera y ya esa semilla del bebé estaba dentro de María, sin que tuviera que pasar ningún otro tipo de cosa. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Ahora, estábamos viendo de por qué nosotros creíamos que Jesús es ese Mesías que la Biblia promete. ¿Se acuerdan que les dije que los israelitas, los judíos, no creen o no quisieron creer que Jesús, algunos, ¿verdad? Porque algunos sí creyeron, pero la mayoría no quiso creer que Jesús era el Mesías prometido de la Biblia, ¿verdad? El que hablaba el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, el Antiguo Testamento nos da muchas reseñas de por qué nosotros creemos, ¿verdad? Que Jesús era ese Mesías. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita. Empezamos a ver, ¿verdad? Que la Biblia decía que iba a nacer de una joven virgen. Y Jesús nació de una joven virgen, tal y como lo dice la Biblia. Ahora, el Mesías dice también que iba a nacer en Belén. Esto lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y cita y dice así: oh tú Belén Éfrata, eres la más pequeña entre los miles de Judea. O sea, le está diciendo, tú Belén, eres el pueblo más pequeñito de los miles que hay en Judea. Y dice, pero de ti va a salir, o de ti saldrá hacia mí aquel que será el gobernante de Israel. O sea, Jesús iba a tener el trono, la supremacía en Israel, ¿verdad? Obviamente eso no lo vimos en su primera venida, pero lo vamos a ver porque Él va a regresar por su iglesia. Y dice que cuando regrese nosotros, la iglesia, vamos a reinar sobre el mundo. Entonces dice, mire, aquí estaba diciendo la escritura que de esa pequeña Belén iba a salir el gobernante de Israel. Y dice, y a su avance desde el principio hasta el día de la eternidad. Jesús nació en Belén, efectivamente. Hola Kevin, Dios le bendiga. Hola. Entonces Jesús efectivamente nació en Belén y lo relata también Lucas en el capítulo 2 de Lucas. Lucas no era un apóstol, para los que no lo saben. Lucas no era un apóstol, él era simplemente no era uno de los 12 apóstoles, él era un médico que era aprendiz de Pablo, del apóstol Pablo, pero a él le dio el Espíritu Santo la inspiración y él escribió uno de los evangelios que cuenta con más detalles acerca de la vida de Jesús. Él da muchos detalles
era muy detallista al escribir, contaba los detalles hasta que tal vez no los contó Mateo. Para los que no saben, Mateo, Lucas, Marcos y Juan son los 4 evangelios. ¿Y por qué se le llaman los 4 evangelios? Porque son los 4 hablan acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Por eso se le llaman los 4 evangelios. Ok, so vamos a seguir. Jesús efectivamente nació en Belén, dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, dice, por Augusto, por parte de Augusto César, que era el gobernante, ¿verdad? Que todo el mundo fuese empadronado, o sea, que hicieran un censo, ¿verdad? Y dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dice, miren los detalles que da Lucas, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Entonces José dice que se vio obligado a ir de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, porque de ahí era la familia de David. O sea, él se vio forzado a ir allá a ser empadronado, porque esas eran las reglas. Pero este ya era un propósito de Dios, porque Jesús tenía que nacer en Belén. Dice, y para ser empadronado con María su mujer, dice, comprometida con él, la cual estaba encinta, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allá, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón vamos a ponerlo en el lenguaje actual como que es un hotel. Así era un mesón, era donde se recibía la gente forastera, o sea, la gente que llegaba de otro lugar. Pero estaba tan lleno que ellos no pudieron pasar la noche ahí. Y pues les tocó, ¿verdad? Que nacer en un pesebre, como lo dice la Biblia, no en un lugar muy cómodo. Imagínense una mujer embarazada y a punto de dar a luz y no encontrar un lugar donde poder tener a su bebé, ha de haber sido difícil. Pero el Señor nació en esas condiciones. Y era un plan de Dios para demostrarnos a nosotros que aún el mismo Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo, aún Él en su condición humilde, eso no quería decir de que Él fuera Dios, no quería decir que Él no podía pasar tal vez una necesidad, que tal vez no podía pasar una dificultad. Desde niño empezaron los problemas y empezó el diablo a querer acabar con la vida de Jesús, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya vimos, Jesús sí nació en Belén. Ahora, no se sabe mucho acerca de la niñez de Jesús, salvo que dice que a los 8 días a los 8 días que nació, dice, como era la costumbre judía, lo llevaron al templo, dice, a presentarlo. Lo llevaron a presentarlo delante de Dios. O sea, esto era algo que se hacía en la antigüedad. La religión judía lo hacía, que a los 8 días del niño nacer, creo que lo circuncidaban y lo llevaban a presentar al templo. No lo llevaban a bautizar, lo llevaban a presentar al templo, ¿verdad? Y dice que ahí también hay otro capítulo, dice, donde dice que a los 12 años Jesús, María y José, con sus hermanos, dice, fueron al templo, dice, a la fiesta de las Pascuas. Y dice que Jesús se le perdió a María y José. Yo no sé si han oído esa historia, pero se las voy a relatar. Aquí lo dice también en Lucas. Dice, el niño Jesús en el templo. Dice que tenía 12 años Jesús. Y dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y dice, y pensando que estaba entre la compañía, o sea, iban mucha gente caminando y ellos pensaron que Jesús estaba por ahí y entre medio de ellos,
Dice, anduvieron camino de un día. Imagínense todo lo que tenían que caminar para llegar al templo de Jerusalén, que ya iban de camino un día, dice. Y dice que le buscaban entre los parientes y los conocidos de ellos y no encontraban a Jesús. O sea, Jesús ya tenía un día de perdido y ellos ni cuenta se habían dado. Imagínense el montón de gente, porque así lo hacían. Era mucha gente la que iba caminando. Imagínense, y ellos pensaron, ay no, por allá deben ir atrás, como venía tanta gente. Y resulta que dice que lo empezaron a buscar y no lo hallaban. Y dice que como no lo hallaron, dice que volvieron a Jerusalén a buscarlo. Ahí ya se paniquearon, me imagino yo, como todo padre, ¿verdad? Imagínense que a la Jocelyn se le llegue a perder la nena, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero uno como padre es un ejemplo, no se vayan a... Dios guarde a la niña, no, Dios guarde a la niña, no. Pero a lo que quería llegar con eso es verdad que uno como padre, imagínense la angustia que uno ha de sentir en ese sentido. Me comentaba mi esposo el otro día que dice que él se fue desde la mañana a jugar a la casa de un amiguito estando en Puerto Rico. Y dice que todito el día él se fue y no le avisó a la mamá dónde estaba. Y dice que la mamá lo anduvo buscando todo el día. Me dice Cristian, me estaba contando ayer, y me dice, mi mamá me dio una cuentaseada, me dice que todavía me acuerdo, dice, pero yo le digo, ¿cómo le hiciste eso a tu mamá? Imagínense uno como padre que se le pierda al hijo y uno todo el día buscándolo y no lo encuentre. Eso debe ser una angustia terrible. Tipo de uno cuando se iba ahí a andar, va, y la mamá ni sus luces, uno ni se preocupaba por avisarle a la mamá. Pero dice, bueno, y dice que aconteció que 3 días, imagínense, 3 días lo anduvieron buscando. ¡Qué barbaridad! Que cualquiera diría, ese Jesús está pasado, se pasó de lanza. Porque imagínense perdérseles 3 días y los papás ahí buscándolo. Y dice que lo hallaron sentado en el templo, dice, en medio de los doctores de la ley, o sea, de aquellos rabinos, de aquellos maestros de la ley, dice. Y dice que Jesús estaba sentado con ellos, dice, oyéndoles hablar y preguntándoles cosas. Y dice, y todos los que le oían, dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, los rabinos, imagínense, los maestros de la ley, de la palabra de Dios, estaban maravillados de la sabiduría que tenía Jesús. Que a pesar de que tenía 12 años, todo el conocimiento de Dios ya estaba en él. Y ellos estaban tan maravillados porque, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Y todavía existen esos prototipos. José era un carpintero. Y se dice, ¿verdad? La tradición judía es que si tú eres un carpintero, ese es el mismo oficio que tú le vas a enseñar a tu hijo. O sea, Jesús era un carpintero también. Esa era la costumbre de ellos. O sea, enseñarle a los varones una profesión que el padre también tenía. Entonces dice que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, dice que le dijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué nos has hecho esto? He aquí, dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense a aquella mujer, angustiada por su hijo. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Imagínense la respuesta de Jesús. Cualquiera diría, ¿cómo se atreve todavía a decirle eso? Pero miren la respuesta que le dio Jesús, ¿por qué me buscáis? No sabéis, dice, que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Miren, desde los 12 años ya Jesús sabía y tenía claramente a qué él había venido a la tierra. Que le dijo a María, ¿no saben ustedes que en los negocios, o sea, que en las cosas de mi padre, de Dios, me es necesario a mí que yo me envuelva, que yo esté aquí? Dice, mas ellos, dice, no entendieron las palabras que le habló. O sea, ni María ni José, María sí entendió, ahorita vamos a ver que, pero José no tenía ni la más mínima idea, ¿va? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que le habló, dice, y descendió con ellos, o sea, no le quedó remedio a Jesús, va, era menor de edad y se tuvo que ir con María y José. Y dice, tuvo que volver a Nazaret. Y dice que estaba sujeto a ellos, o sea, era menor de edad, como ya les dije, tenía que irse, quisiera o no quisiera. Y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, ya María sabía para qué ella había tenido a Jesús. Por eso dice que ella guardaba todas esas cosas en su corazón,
porque ella sabía que tarde o temprano Jesús iba a morir, iba a padecer por los pecados de todos nosotros, ¿verdad? Y dice la Biblia también que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que... Espérenme que aquí me está llamando este muchacho y ahora se me frizó el teléfono. ¿Aló? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? ¿Ah? ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? No dicen exactamente, pero ya si yo les voy a leer, les voy a buscar los versículos donde habla acerca de las hermanas y de los hermanos de Jesús. Yo lo estuve viendo el otro día. Sí, hay muchos testimonios en la Biblia donde se habla que Jesús tenía hermanos y hermanas. No dicen cuántos, pero por lo menos nosotros sabemos, ¿verdad?, que uno de los hermanos de él estaba trabajando en el ministerio con él, que se llamaba Santiago. No sé qué le pasa a mi teléfono, que contesto y se frisa. Santiago. ¿No te le cortas? No. Es que Se le desconectó a Oscar. Entonces, ahí lo dice. Vale, pues. ¿qué dice? Es que vimos una película que se llama Jesús y Kevin me está diciendo que ahí dicen esto de Santiago. Pero yo no me Sí, recuerdo. sí, hay muchos versículos. Miren, la Biblia dice que Jesús fue el primogénito. Cuando la Biblia dice primogénito es que se está refiriendo al hijo mayor. Si no hay más hijos, no hay por qué referirse al hijo mayor porque no hay más hijos. Pero si hay más hijos, es necesario que se diga, este es el primero, es el primogénito. Déjeme decirle a Oscar. Se nos perdió. Está bien, primo, yo te mando el video entonces después para que lo mires. Pero hay muchos versículos, incluso en la Biblia lo dice, que no, algunos no. ¿Saben qué? Se los voy a buscar de una vez. No nos vamos a quedar con esto. Ni los... Vamos a ver si se los encuentro aquí. Una Valera. Ok, esto está en Juan 7. Maritza, ¿tenés ahí la Biblia? No, ahora sí, no, ¿dónde está? Porque yo quiero que ustedes la lean ahí donde está para que ustedes miren que sí Jesús tenía hermanos. Y esto es un pasaje. Hermanos y hermanas, porque también tenía hermanas mujeres. Déjenme decirles. Mateo. Juan 7. ¿Dónde está? Juan está en uno de Mateo, después de Mateo sigue Marcos, creo, después sigue Lucas y después sigue Juan. A ver si está. ¿Juan qué? Juan 7. ¿Pero es uno Juan o solo Juan? No, solo Juan. Solo Juan. Juan está un poquito más para allá de en medio de la Biblia. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 7. ¿Juan qué? 7. ¿Juan 7 qué? Del versículo 1 hasta el 9. Léelo tú. Tiempo después, Jesús recorrió la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los jefes judíos lo buscaban para matarlo.
Como se acercaban los días de la fiesta judía de las Enramadas, sus hermanos le dijeron: debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las... Otra vez. No, es que esa es la Reina Valera. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstalo al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Del 1 al 7, ¿no? Ahí está bien, ahí déjalo, pero ya vieron que ahí dice, vaya, ahora alguna gente dice que ahí se estaba refiriendo a sus hermanos, no de sangre, sino a sus hermanos, como nosotros a veces decimos, oh, el hermano y la hermana, aunque no seamos hermanos de sangre, pero somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Pero ahí dice la Biblia, habla de sus hermanos. Ahora vamos a leer otro capítulo, Vamos a leer otro capítulo para que vean que también Jesús también tenía hermanas. Vamos a ver, espérame. A ver. Mateo 13:55. Vamos a ver si lo encuentro. Hay varios. Yo sé que Kevin te dio la versión que nosotros usamos, que es la Reina Valera, pero yo quiero que lo leas en la Biblia que ustedes tienen ahí. Porque a veces nos dicen a nosotros, ¿verdad?, que nuestra Biblia es diferente y que por lo tanto en nuestra Biblia dice una cosa y en la Biblia, ¿verdad?, de los otros dice otra cosa. Busca Mateo 13:55. Mateo está atrás de Juan. No atrás, pero está yendo para atrás. Ajá, está antes. Es el primer evangelio. ¿Mateo qué? 13, capítulo 13, versículo 55. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No creían en él, todo lo contrario. Vaya, ya vieron que ahí hablan de sus hermanas también. 55, déjenme ver. Ahí dice el nombre de 4 hermanos, ¿va? Ajá, mira, está Jacobo. En mi Biblia dice Jacobo, pero sabemos que es Santiago, ¿verdad? O sea, Jacobo y Santiago es la misma persona. Está José, dice Simón y Judas. Tenía 4 hermanos varones y dice que también tenía hermanas, porque ahí dice también, no están todas sus hermanas con nosotros. Dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea, Jesús les estaba diciendo, aquí en mi casa no me van a dar honra, porque todos me conocen y no me van a creer. Pero incluso dice la Biblia que allí hizo muchos milagros Jesús a causa de la incredulidad de ellos, imagínense, porque como no creían en él. Pero ya vemos, Jesús sí tenía hermanas. Incluso hay un pasaje donde se los voy a buscar también, dice, tu madre y tus hermanas. Ok.
Hay un capítulo también, no es uno, sino que son varios, ya vieron. Vamos a ir a Marcos. Ahora este es otro evangelio, para que miren que la mayoría de los 4 evangelios hablan de que Jesús tenía hermanos y hermanas. Ahora váyanse a Marcos 3. Está ahí mismo, entre el mismo grupo que ustedes estaban buscando. ¿Dónde estamos? Ay, Es el siguiente libro. Marcos 3. Marcos 3. Capítulo 3, versículo 31. 13 dijiste. 3:31. 3. 3:31. Fíjate que no nos aparece aquí. Marcos 3:31. Ah, sí, empieza el 4, mira. 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y los mandaron callar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Sigo. Ajá. Él les contestó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en torno a él, les dijo: aquí está mi madre y mis hermanos. ¿Por qué todo el mundo hace la voluntad de Dios? Él es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ok, hasta ahí. Ahora yo les voy a explicar por qué Jesús dijo eso. Jesús dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? O sea, como quien dice, ustedes me están diciendo a mí que mi madre y mis hermanos me están buscando. Pero él les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi madre, y mi hermana y mi madre. ¿Qué Jesús estaba diciendo? Yo no tengo favoritos. Aquí mi familia, si mi familia no le sirve a Dios, no pueden ser mi familia espiritual. Mi familia espiritual son aquellos que le sirven a Dios. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo ahí. Yo no tengo, yo no puedo como darle favoritismo a ellos solo porque son mi familia de sangre. Eso estaba diciendo Jesús. Yo no puedo pasar por encima de todos mis hermanos de espirituales solo porque los otros son mis hermanos de sangre. ¿Verdad? Eso es lo que les estaba diciendo Jesús. O sea, todos nosotros, dice la Biblia, Jesús era el hijo primogénito de Dios. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, venimos a ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos ¿qué? Hermanos. Nosotros venimos a ser hermanos de Jesús. Claro, nosotros somos adoptados, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros venimos, nos da una carta de adopción. Pero imagínense, Jesús mismo lo dijo: nosotros los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis hermanos, dice él, y mi madre y mi hermana. O sea, como quien dice, estos que hacen la voluntad de mi Padre, esta es mi familia. O sea, imagínense, nosotros somos familia, los que aceptamos a Jesús, somos familia de Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Jesús ahí. Contesté tu pregunta. Yo creo que nos entretuvimos aquí un ratito. Bueno, ya vemos que sí, definitivamente Jesús tenía más hermanos. Incluso Pablo, miren lo que dice Pablo. ¿Por qué nosotros creemos el hermano de Jesús? Santiago. Vamos a ver. Pablo también menciona que dice que Santiago era uno de los pilares de la iglesia primitiva. Santiago, el hermano de nuestro Señor, dice Pablo. Imagínense que hasta el apóstol Pablo lo dijo.
Sí, definitivamente Jesús tenía hermanos. No lo encontré ahorita, pero se los voy a buscar después. Pero, siguiendo, ¿a dónde estábamos? Bueno, eso es lo único que se sabía, lo que ya hablamos de la niñez de Jesús, ¿verdad? Que fue presentado en el templo y que, ¿verdad? Ese incidente que tuvieron con María, que se les perdió en la fiesta de las Pascuas, que es un poco, ¿verdad? Chistoso de pensar, ¿verdad? Que todavía que lo encuentran les dice, ¿por qué me andan buscando? Bueno, también la Biblia dice en el Antiguo Testamento que era necesario que el Mesías muriera, ¿verdad? Y ya lo habíamos visto en Isaías 53 cuando leíamos, ¿verdad? Que la Biblia dice varón de dolores, que fue traspasado, dice, por nuestros pecados, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús murió, tuvo una muerte de cruz, dice, esto también lo dice en Lucas 23, dice, ¿verdad? Estaba Lucas relatando cómo Jesús murió, cómo lo crucificaron, y ahí nos da la explicación, ¿verdad? De que como oveja, dice, como una ovejita fue llevada al matadero, dice que no abrió su boca, ¿verdad? Eso lo estábamos leyendo la semana pasada, y aquí dice, ¿verdad? En Lucas 23 dice, llevaban también con él, dice, a otros dos, que eran malhechores, dice, para ser muertos. En el pasado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que los romanos eran los que tenían el control de la ciudad, ¿verdad? Los romanos eran los que tenían el control de la ciudad. Pues la muerte, la peor condena que se le daba a un malhechor era la crucifixión. O sea, era la peor cosa que le podía pasar la peor sentencia que le podían dar a un malhechor, que lo crucificaran. Eso era la pena máxima, vamos a decirlo. Entonces, imagínense, a Jesús le dieron la pena máxima en un madero, o sea, ahí lo crucificaron. Era una muerte, me imagino yo, horrible, dolorosa, que dice que incluso pasaban días ahí, no se morían colgados ahí. Pero dice que iban otros dos hombres que iban a ser crucificados con él, dice. Y dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí, y a los dos malhechores, uno al lado de la derecha y el otro al lado de la izquierda. Y dice, y Jesús decía, miren, imagínense lo que decía Jesús, a pesar de que lo estaban matando ahí, decía, Padre, decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron los soldados que estaban ahí, dice que le quitaron la ropa, dice, y los repartieron entre ellos, dice, echando suertes, o sea, como jugando, como burlándose de él. Y dice, y el pueblo, dice, estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, yes, he's coming, papi, okay? Okay, no, he's coming. Mommy. Es que él quiere que ya venga su papá. Mommy, why you put my tablet? I'm taking video, okay? When I finish, I give it to you, okay, papi? Okay, entonces dice que se estaban burlando de él, y dice que le decían, mire, para injuriarlo, ¿verdad? Decían, miren, dice que decían, a otro salvó, dice. Sálvate a ti mismo, dice que le gritaban. Si tú eres el Cristo, el escogido de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Jesús tenía el poder para bajarse de esa cruz y salvarse, pero él sabía que esa no era la voluntad de su Padre. La voluntad de su Padre era que él muriera por todos nosotros, por nuestros pecados. Por eso es que, a pesar de que lo estaban injuriando ahí mismo, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice que, imagínense, dice que los soldados también le escarnecían, dice, acercándose y presentándole vinagre. Y diciéndole, dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Imagínense que uno esté ahí crucificado, ya a punto de morir, y que uno tenga aquella gran sed. Me imagino yo que Jesús tenía sed. Y que te pongan vinagre en la boca. Imagínense hasta qué humillación llegaron a darle a Jesús. Y todo eso Jesús lo soportó por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida.
Ahora, ustedes tal vez estarán preguntando por qué era necesario matar a Jesús. La Biblia dice que es necesario, ¿verdad? Dice que el perdón de los pecados, Danny, stop screaming. Yo no sé si ustedes han oído que en el Antiguo Testamento se decía que yes, papi, papi, I'm doing something, okay? Okay, it's okay. Okay, go watch TV, okay? En el Antiguo Testamento se habla acerca de que los israelitas mataban, dice, ya sea un cabrito, ya sea unas palomitas, no me acuerdo qué más, un becerro, como un sacrificio para perdón de pecados. O sea, tenía que haber un derramamiento de sangre para que Dios pudiera perdonar esos pecados. Pero eso era temporal. O sea, si los israelitas llevaban un cabrito y lo mataban, ¿verdad?, como un sacrificio para perdón de pecados, eso era temporal, porque cada año tenían que ir a hacer el mismo ritual. Cada año tenían que ir a hacer el mismo ritual. Ahora, cuando Jesús murió, ya ahí se acabó eso, porque Jesús murió de una vez y por todas. O sea, ya el perdón de pecados, el derramamiento de sangre por el perdón de nuestros pecados fue una sola vez que Jesús lo hizo, y ya nosotros no tenemos necesidad de ir a agarrar un animalito y sacrificarlo delante del altar de Dios para nosotros obtener ese perdón, porque ya Jesús lo hizo por nosotros. Era sangre inocente, sangre humana la que se derramó ahí por los pecados de nosotros. Por eso es que Jesús murió de esa manera que murió, porque era necesario que hubiera un derramamiento de sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Ok, ya vimos, Jesús nació de una joven virgen, Jesús tenía hermanos, Jesús nació en Belén, como lo decía la Biblia. Ahora vamos a ver que Jesús tenía que cumplir con los 3 ministerios, y aparte de eso ser rey. ¿Cuáles son los 3 ministerios? Es de sacerdote, profeta, maestro y también rey. O sea, Jesús tenía que tener todas esas características juntas. Se le llamaban sacerdotes a los que hacían el oficio en el templo. O sea, ellos estaban casados, tenían sus familias, y los hijos de ellos eran los que seguían sirviendo en el templo. O sea, era la tribu de Leví. Ahí no podía ejercer el sacerdocio nadie más. Si Jocelyn era de la tribu de Judá, de Leví, y yo era de la tribu de Judá, yo no podía ejercer ese sacerdocio. Era ella la que le tocaba, y a los hijos de ella, y a los hijos de los hijos de ella, y así sucesivamente. Ellos eran los que les tocaba que servir en el templo. Profeta, ¿qué pasó? Bueno, como la reina de Inglaterra. Ajá, así mismo era. Ellos se dedicaban exclusivamente a eso, al servicio del templo. Y también Jesús, ¿verdad?, tenía que ser rey de los judíos. Y Jesús era rey. Lo que pasa es que no lo reconocieran, eso era otra cosa, pero Jesús era rey. El título de rey se asocia con la idea de reinar y gobernar. El sacerdote está activo en el servicio de los sacrificios. O sea, nadie podía presentar sacrificios más que el sacerdote. O sea, yo llegaba con mi cabrito, mire, aquí está mi cabrito, ofrézcalo por sacrificio, pero era el sacerdote el que lo iba a ofrecer. No era la persona que llegaba. Entonces, dice que el sacerdocio está activo, dice, en el servicio de los sacrificios a los efectos de reconciliar al hombre con Dios. Y de un profeta se espera que anuncie la voluntad de Dios y prediga acontecimientos que van a venir. Todo eso lo tenía que tener el Señor Jesucristo. O sea, los judíos estaban esperando a ese tipo de Mesías, que tenía que cumplir con todos esos requisitos para poder ser el Mesías, ¿verdad? Solo que Jesús cumplió con todos, pero con el único que no cumplió, ¿verdad?, según ellos,
es el de rey, ¿verdad? O sea, porque no miraban a Jesús como un rey, como alguien que los iba a sacar a ellos de ese sufrimiento que ellos tenían, de la, ¿cómo se dice? Del gobierno de otras naciones. O sea, ellos estaban subyugados por los romanos y tenían que someterse a las reglas de ellos, y ellos esperaban que su Mesías llegara y eliminara todo eso y que les diera la supremacía a ellos, ¿verdad? Como ya habíamos hablado. Entonces, reinar y gobernar, dar lugar a la reconciliación con Dios y predecir el futuro, todo esto puede encontrarse con suma perfección en Jesús. Ahora, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los tres. Ya se nos está terminando, tenemos 15 minutos. Vamos a empezar a hablar acerca de Jesús como rey, ¿verdad? En Jesucristo se cumplió la promesa que Dios le había dado al profeta Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías existió tiempos, creo que fue 700 años antes de Cristo. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. O sea, que le va a levantar a David cuando dice un renuevo justo, es que le va a levantar como un descendiente justo, pues eso es lo que quiere decir. Y dice, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ya Dios le había prometido, ¿verdad? Ya Dios había dicho 700 años antes que iba a haber un rey de la descendencia de David. Los 4 evangelios informan cómo Jesús entró a Jerusalén antes de su padecimiento y muerte. Y dice, y al llegar se dio a conocer como rey de paz y de justicia, a quien ya habían anunciado el profeta Zacarías. El pueblo quería que Jesús fuese rey de Israel y lo aclamó. Miren cómo fue esto que pasó. Cuando Jesús entró, yo no sé si ustedes saben el Domingo de Ramos, ¿cuántos lo han oído? Yo creo que todos lo hemos oído. Vaya, ¿qué se hace el Domingo de Ramos? Se adornan las calles, ¿verdad? Según la tradición, se adornan las calles y por ahí va a pasar la procesión, ¿verdad? Los católicos hacen eso. Pero esto viene porque en el día de la Pascua, o del Domingo de Ramos, Jesús entró en Israel. Ya había hecho muchos milagros, la gente creía en él, algunos creían, algunos no creían, pero era muy popular Jesús en ese tiempo. O sea, por todos los milagros que él estaba haciendo. Entonces dice que cuando él entró a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, que eso fue previo a que lo mataran, dice que la gente cuando lo vio entrar, él venía sentado, dicen, un burrito, en un pollino, le dicen, pero era un burro, ¿verdad? Como una mula, un burro, no me acuerdo qué bien es, ¿verdad? Pero dice que la gente cuando lo vio entrar, dice que empezaron a decir que viva el rey de Israel. O sea, la gente lo empezó a aclamar como que de verdad él era el rey de Israel. Eso está en Juan 12, yo se los voy a buscar, porque no me acuerdo exactamente qué era lo que estaban gritando, pero estaban gritando que Jesús era el rey. 12:13, vamos a ver. Dice, miren lo que les gritaban. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, dice. Imagínense la gente, había un montón de gente, se reunían gente de todos lugares para las fiestas de las Pascuas en el templo. Y dice que cuando vieron entrar a Jesús, dice que le gritaron, dice, Hosana, Hosana, dice que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Miren cómo la gente de verdad ese día se cumplió la palabra donde dice Jesús fue rey. La gente lo aclamaba como rey. Pero días después se tenía que cumplir la palabra de que Jesús tenía que morir. Por esa razón, ¿verdad? Días después que le gritaron que era el rey, el rey, el rey, días después lo crucificaron. Imagínense qué cambio tan drástico de la gente, de que hoy le digan a uno, ahí viene el rey, y al otro día te maten. Como que no hace sentido. Imagínense. Es tremendo. Ahora nos vamos a quedar ahí
Vamos a seguir con el título del sacerdocio de Jesús la semana que viene. Les comento que la semana que viene lo vamos a hacer el sábado, pero lo vamos a hacer un poquito más tarde porque yo tengo una reunión en la iglesia y no sé exactamente a qué hora voy a regresar, pero yo me imagino que como a esta hora. Aquí son las 8, no sé qué horas son allá, Maritza. ¿Ah? Las 6. Vaya, entonces lo vamos a hacer como a eso de las 6 de la tarde, hora de allá. Aquí son las 8 en Estados Unidos, allá son las 6, solo vamos a hacer como a las 6, porque yo imagino que esa hora ya yo ha de haber regresado, pero sí lo vamos a hacer el sábado, primero Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo una... Ajá, decime. No, ¿Eran buenos o eran... ¿ah? ¿Los judíos eran buenos o eran malos? Bueno, como en... Los judíos no es que fueran malos. Los judíos no es que... Lo que pasa es que los judíos desobedecieron a Dios. Y Dios hizo un pacto con los judíos. Entonces, cuando los judíos quebraron ese pacto, inmediatamente cayeron sobre la ira de Dios. Entonces Dios permitió... ¿Ah? ¿Qué pacto? El pacto era que ellos no sirvieran a otros dioses. El pacto era que ellos sirvieran solo al Dios de Israel, el Dios Jehová. Y Dios les dio ese montón de mandamientos, ¿verdad? Que no son solo 10, déjenme decirles, son muchísimos más. Lo que pasa es que se agarran 10 comúnmente, pero son más. Pero una de las cosas que Dios les dijo, por darles un ejemplo, fue que no se casaran los israelitas con mujeres de otras tribus, de otros lugares. Por ejemplo, con las cananitas. ¿Por qué? Porque ellos tenían diferentes dioses. Y Dios les dijo a los israelitas que si ellos le daban, se casaban con las cananitas, con las hijas de los cananeos, las mujeres iban a inducir a los hombres a que adoraran a otros dioses. Y eso fue exactamente lo que pasó. Desobedecieron a Dios en ese punto, se casaron con las hijas de los cananeos y los mismos israelitas empezaron a adorar a otros dioses. Hay un capítulo en Jeremías, yo lo estaba leyendo hace unas semanas atrás, que dice que... ¿ah? Los judíos vivían en Israel. Sí, esa tierra se llamaba Canaán. Después pasó a llamarse Israel. Era la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob fue el hombre, vamos a decir, que el patriarca que tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y Dios le cambió el nombre de Jacob, se lo cambió a Israel. Ya Jacob no se llamaba Jacob, sino que se llamaba Israel. O sea, los israelitas, el pecado de ellos fue que ellos pecaban, se arrepentían y volvían a pecar. Pecaban, se arrepentían y volvían a pecar. Entonces, la Biblia dice, a los suyos vino, dice, y estos no les recibieron. O sea, Jesús vino a los judíos, pero los judíos no les recibieron a Jesús. Por eso Jesús se manifestó a toda la descendencia, a todos nosotros. Nosotros somos gentiles. O sea, cuando decimos gentiles es que no somos judíos, pero Dios en su misericordia y en su plan de amor nos permitió a todos nosotros que conociéramos a Jesús. Porque Jesús, si los judíos no le recibieron, pues dijo el Señor, pues entonces los otros pueblos me van a recibir. Y así fue. Muchos de nosotros, la mayoría de creyentes cristianos en el mundo no son judíos. Pero sí hay muchos judíos que creen en Jesucristo, pero la mayoría no creen en Jesús. Ese es el pecado que Israel tuvo, que desobedecieron a Dios. Y por eso dice que Dios les dio un velo, o sea, los cegó, para que no pudieran ver
lo que nosotros ahora podemos ver claramente, ¿verdad? Que es que Jesús es el Hijo de Dios y que vino y murió por nosotros. Por eso es que nosotros, pero todavía Dios no ha terminado con Israel. Dios todavía tiene un plan con Israel. Ese plan, incluso hasta el final, Dios lo va a seguir con los israelitas. Ahorita ese plan está parado. Pero cuando comiencen, no quiero entrar mucho en eso porque ahí es entrar en el libro de Apocalipsis y no, es interesante la clase, es interesante. Vamos a ver si la armamos después de que todo esto pase, que ya sepamos un poquito más acerca de la Biblia. ¿Ah? Seguí dentro de unos 5 meses. No, por eso te digo, cuando ya nosotros sepamos un poquito más, porque es necesario que nosotros entendamos muchas cosas antes de nosotros poder llegar al Apocalipsis. Porque si no, no lo vamos a entender. Pero sí, ese era el problema de los israelitas, que no le obedecían a Dios. Y dice que incluso quemaban a sus hijos, imagínense, para adorar a otros dioses. Quemaban a otros hijos inducidos por las mujeres, ¿verdad? Las mujeres, yo no sé si se han dado cuenta, tal vez Kevin que está ahí, o Jonathan que está ahí, se darán cuenta, ¿verdad? Que nosotros las mujeres tenemos un poder de convencimiento un poquito fuerte. Entonces, Dios sabía que los hombres iban a caer rendidos cuando la mujer les dijera, mira, adoremos mejor este Dios, mira que este es el Dios, que este nos va a tener bien a nosotros. Y ahí cayeron los israelitas, bien rendiditos, y eso fue uno de los pecados. Por eso dice la Biblia, uno de los pecados que más aborrece Dios es la idolatría. Idolatría quiere decir que nosotros idolatremos algo antes que a Él. Eso puede ser cualquier cosa. Si yo como cristiana que conozco del Señor, en vez de pasar tiempo con Dios o leyendo su palabra y eso, me pongo a ver todo el día televisión, yo estoy idolatrando la televisión y estoy perdiendo mi tiempo y eso no le agrada a Dios. Por darles un ejemplo, la idolatría no solamente son cosas usualmente que ustedes tal vez se puedan imaginar, son muchas cosas abarcan la idolatría. Muchas cosas. Incluso dice que los hechiceros, ¿verdad? Eso es una idolatría también. Todo eso es idolatría. Pero ese tema es otros 4 puntos aparte que ya un día de estos vamos a tocar, pero por ahorita no. Estamos hablando nada más acerca de Jesús. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? A mí me encanta que me pregunten, porque así yo puedo contestar lo que ustedes... ¿No? Bueno, entonces vamos a orar y si Dios permite nos miramos el sábado que viene. Kevin, Sí. puede hacer la oración como usted la quiera hacer. Estamos aprendiendo, no se preocupe, todos nosotros estamos aprendiendo. Así es que como usted le salga su oración, Dios la va a recibir. ¿Sí? No importa, Marita, no se tiene que mostrar. Él donde esté la puede hacer. Ok, oramos. Porque no me dice. No, tú. Ya. Ya. Jesús, gracias por permitirnos tener esa llamada y aprender más de ti. Permítenos aprender mucho más. Conocerte. Que la próxima semana permítanos abrir nuestros oídos, nuestros ojos
conocerte más. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias por ese tiempo. Les aseguro que Dios va a tomar en cuenta esa hora que ustedes están agarrando para aprender del Señor. Dios la va a transformar en algo maravilloso para sus vidas. Y un día ustedes van a poder decir gracias, Señor, por esas horas que nosotros pasamos aprendiendo de tu palabra, porque eso me sirvió a mí para yo darme cuenta del amor tan grande que tú tienes para mí. Así es que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y recuérdense siempre que oren, no se olviden de decir, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así es que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y pasen feliz noche. Adiós. Gracias.